Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de conocer la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, el Señor Jesús nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entre toda la gente que acompañaba a Jesús aquí en este momento, habían algunos que habían creído. El versículo 30 nos dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, entre los cuales habían judíos. A estos judíos Jesús lanza un desafío. ¿Y el desafío consiste en qué? El desafío consiste en permanecer en la palabra. Lo vemos ahí en el versículo 31. Jesús le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es un desafío. ¿Por qué? Porque para los judíos era complicado, como también para nosotros hoy. Los judíos ya se habían movido de la palabra de Dios hacía mucho tiempo. Ellos ya habían puesto sus propios mandamientos, sus propios dogmas, y se habían salido, se habían movido hacía mucho tiempo de la palabra. Y es muy fácil movernos de lo que está escrito en la palabra. Es muy fácil. Más difícil es permanecer en lo que está escrito. Y ese es el desafío, no solamente para estos judíos, sino para nosotros también. Si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, entonces nosotros necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Ahora mira, una cosa que siempre va a hacer el enemigo es querernos mover de la palabra. Eso lo intentó hacer con Jesús. Mateo capítulo 4, recuerda la tentación en el desierto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después lo lleva a un pináculo del templo: tírate de acá porque el Señor enviará a sus ángeles, etc. Después lo lleva a un monte y le muestra los reinos de la tierra: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba que él, Jesús, no iba a hacer absolutamente nada que no estuviese escrito. No iba a moverse por sus impulsos humanos. Se iba a mover por lo que estaba en la palabra. Jesús es el mejor ejemplo de permanecer en la palabra de Dios. Y ese es el desafío que tenemos. Ahora, hay mucha gente se mueve hoy de la palabra, de lo que está escrito. Vemos ahora mismo congregaciones donde se hacen una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios. Recordemos Mateo capítulo 20, 25, cuando el Señor Jesús enseñaba a los apóstoles y les decía, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, o sea, autoridad. Eso pasa en todas las naciones. Todos los gobernantes se enseñorean. Ellos son los señores de la nación. Hay que honrarlos, hay que reverenciarlos, hay que, mejor dicho, a veces no sabemos ni dónde ponerlos. Pero mira lo que Jesús dijo. Pero Jesús dice: mas entre vosotros no será así. ¿Está pasando verdaderamente eso? ¿Será que no es así entre nosotros como creyentes hoy en día en las congregaciones? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande. Ahora uno encuentra ministros del Señor que son tan grandes que uno no sabe tampoco dónde ponerlos. O sea, que de hecho son tan grandes que a veces se ven inalcanzables para sus propias congregaciones. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, mucha gente se ha movido de esta enseñanza, muchas congregaciones se han movido de esta enseñanza. Por eso el desafío es a permanecer en lo que está escrito. ¿Qué va a hacer esto? Ahora mira, escucha.
No es que prediquemos el Evangelio, que es una responsabilidad nuestra hacerlo. Que Pablo dijo, ay de mí, si no anunciar el Evangelio de Cristo. No es predicarlo, no es enseñarlo, no es aprenderlo solamente, no es memorizarlo siquiera, ni siquiera es, tener el conocimiento de él. Lo que nos hace verdaderamente sus discípulos es el permanecer en la palabra, el no movernos ni a derecha ni a izquierda de lo que está escrito en este libro. Es interesante eso. Jesús en Juan 15:7 le dijo a sus discípulos también, si vosotros permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ahí está el valor de el ser fieles a lo que está escrito en la palabra de Dios, en permanecer en ella. Pero hay otra cosa que es muy importante y es de lo que quiero hablarte. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, allí en esta palabra vamos a encontrar la verdad de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha mentira hoy por allí, por los medios de comunicación. Hay mucho falso profeta, hay mucho falso maestro, hay muchos por allí ya hasta poniéndole fechas a la segunda venida del Señor Jesucristo, ya diciendo que el mundo se acaba en el 2028 y una cantidad de cosas. Y mucha gente es movida a temor, es movida a opresión, es movida a una cantidad de cosas. ¿Y por qué son movidos? Y son movidos porque sencillamente no conocen la verdad que está escrita en la palabra. Ahora escucha, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? La verdad de Dios. ¿De qué nos? Porque tú podrías decirme, pero a ver, Javier, pero yo estoy en una iglesia, yo escucho allí la palabra, yo ya conozco la verdad. A ver, ¿de qué me va a hacer libre? Ay, mi hermano, mira, cuando permanecemos en la palabra, vamos a encontrar verdades en esta Biblia hermosa que el Señor nos ha entregado, que nos ha dejado, que van a desenmascarar las mentiras que hay a nuestro alrededor. Mentiras de los hombres, mentiras del diablo, mentiras con las cuales nos manipulan, nos controlan, nos mantienen atemorizados, nos chantajean y una cantidad de cosas más. Tú no te imaginas la cantidad de mentiras que se mueve alrededor de nosotros como creyentes. El diablo ha sido astuto para introducir sus mentiras en las congregaciones y hay que tener mucho cuidado. Ahora, no digo que en todas, pero en la gran mayoría hoy en día pasa eso. Si pudo engañar a Adán y Eva, imagínate cómo no va a podernos engañar a nosotros. Pero lo que nos va a mantener seguros es que permanecer en la verdad de Dios. Y entonces el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.